Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, un programa creado para comunicar, transmitir las ciencias forenses en todo su amplio espectro. Programa a programa hemos convocado a los mejores especialistas, cada uno con una temática distinta, y este programa no escapa al resto. Hoy tenemos un invitado de honor, realmente es un gran invitado, pero antes de presentarlo le voy a dar espacio a nuestros auspiciantes. Excelencia en servicio de peritaje profesional en las diferentes disciplinas de la criminalística. Laboratorio Pericial Rindlisbacher y Asociados. info@laboratoriopericial.com.ar. Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Bueno, luego de nuestros auspiciantes, ahora sí tengo el gran honor de presentar al doctor Enrique Brunner, espero haberlo pronunciado bien, médico forense. Te doy la bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Enrique. Bueno, muchas gracias a usted, Federico, muy amable. Realmente es un gusto comunicarme con usted. Bueno, muy bien. Si entonces le parece bien, empezamos con la entrevista. Pero cuando usted diga. Bueno, muy bien. Entre otras cosas, después le voy a pedir si me puede ampliar esta información. Sabemos muy bien que es médico forense, como así también es abogado. Bueno, me gustaría que me amplíe un poco más sus especialidades, su profesión y cómo convive esto de médico, abogado y todas las especialidades que surgen desde la medicina. Es interesante porque yo soy médico legista, especialista médico en medicina legal, especialista médico en medicina del trabajo, y esos títulos son necesarios, el de medicina legal, para ingresar a trabajar en la justicia vía un concurso. Una vez que usted entra a la justicia con esa especialidad, se convierte en un médico forense, o sea, un médico que trabaja para el foro. Luego de hacer todas esas cosas, empecé a estudiar Derecho, porque lógicamente tanto la medicina legal como la medicina del trabajo están íntimamente relacionadas con el derecho. Entonces yo sentía que me faltaba algo, ¿no?, para poder comprender las circunstancias, un poco la visión más global de los hechos, y de a poco fui estudiando Derecho ya de grande y me gustó mucho y terminé la carrera. Soy abogado, pero lógicamente no ejerzo por estar adentro de la justicia y trabajar como médico forense. Perfecto. Cuando me dice adentro de la justicia, eso indica que algunos títulos quedan bloqueados. Yo soy funcionario judicial. Ajá. O sea que algunos títulos universitarios quedan bloqueados, digamos, no podría ejercer. Claro, lógicamente, yo no puedo trabajar en la justicia igual que un abogado, que un secretario, un juez que trabaja en la justicia, un fiscal, no puede actuar afuera. Perfecto. Muy bien. Bueno, aclarado la especialidad. Y bueno, y justamente lo que surge a partir de la medicina, a modo de color, entre otras cosas, y bueno, acá sí me voy a poner serio, ex soldado combatiente de Malvinas. Bueno, también tengo el honor de haber sido convocado en el año 1982. Con 18 años y medio aproximadamente, para hacer el servicio militar obligatorio, y bueno, el destino quiso que sea llevado con mi regimiento a Malvinas. Estábamos en Comodoro Rivadavia destinados, y de ahí nos trasladaron a las Islas Malvinas, a las dos Islas Malvinas, a Soledad y después a Gran Malvinas. Bueno, inevitablemente hay tanta información de parte de usted que seguramente lo voy a comprometer a hacer un segundo programa, porque no quisiera pasar por alto, bueno, toda esta experiencia que tiene que ver justamente con su participación como ex soldado combatiente, como abogado, como médico, y con esta tan particular que es para nosotros lo que es la medicina forense. Entonces me voy a meter directamente en la entrevista y le quería hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo y cuándo decide dedicarse a la medicina forense? Siempre me atrajo
de pequeño. Yo me acuerdo que con mi papá nos quedábamos a la noche a ver una serie. Fíjese cómo tiene que ver un poco esas cosas, ¿no? La televisión me atraía mucho una serie que se llamaba Quincy, que era un viejo médico forense, que nos gustaba mucho con mi papá y lo veíamos juntos. Y después cuando empecé medicina y fui avanzando, me iba gustando cada vez más la medicina legal, cuando cursé anatomía patológica, y ya los últimos años había decidido hacer medicina legal. Yo creo que tiene que ver una cierta tendencia al derecho. De mi barra, así de amigos, todos son abogados. El único que estudió medicina fui yo. Y siempre estaba con ellos, y siempre charlamos de derecho y hablamos de derecho. Entonces me gustó mucho el tema de la medicina vinculada al derecho, porque como usted sabe, muchísimos casos de derecho tienen que ver con la medicina. Entonces, esas cosas, entre una y otra cosa, me fui arrimando tanto a la medicina legal, que es un puente entre la medicina y el derecho, como la medicina del trabajo, que es una medicina muy relacionada con el derecho laboral. O sea, siempre estaba muy cerca el derecho de mi medicina, así que eso fue un poco lo que me fue llevando a acercarme y que esto se convirtiera en una pasión, ¿no? En algo que me gustó toda la vida. Y la otra pregunta también tenía que ver si ejerce la medicina convencional. Ahora no, la ejercí muchos años, pero después me dediqué de lleno, ya hace aproximadamente 20 años que me dedico de lleno a la medicina legal y a la medicina del trabajo. Muy bien. Justo me decía que a partir bueno, con su padre, que miraban series, que como protagonista había estaba la medicina, había un médico, conozco perfectamente la serie, como así también me acuerdo en esa época estaba el famoso doctor Gannon. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Centro Médico se llama esta serie. Y bueno, la verdad que creo que muchas personas que vivieron esas series también despertó, digamos, esas ganas de ir por el lado de la medicina. Hay muchos adeptos, ¿no? A partir de las series que existen hoy las series se han especializado mucho. De hecho, sabemos que los especialistas son consultados muchas veces para darle un tinte más real, ¿no? A todo esto. Dista mucho lo que hoy se ven en las series, dígase CSI, El Mentalista, todo eso, con lo que realmente trabaja en la medicina, en esta especialidad. En algunos aspectos sí dista mucho, especialmente dista en los métodos y los elementos que existen en los países donde se graban esas series. Porque la mayoría de todos los sistemas utilizados, acá no los contamos, se cuenta muy poco, no tenemos esa capacidad tecnológica que, bueno, uno la suple con la capacidad humana y con la capacidad de trabajar en equipo, y se van haciendo las cosas de otra manera. En esa serie con una gotita de algo lo meten en 5.000 aparatos y le da 10.000 respuestas. Acá eso no lo tenemos, acá es muy difícil. Usted a veces pide un ADN y capaz que le tarda 3 meses. No es lo mismo en ese sentido. Y lógicamente que están teatralizadas y hechas para que tengan una mayor atracción, ¿no es cierto?, televisiva. Algunas cosas sí, la base sí. Por ejemplo, muchas veces se acercan alumnos, yo doy clase en distintas universidades y comentan y creen que nosotros trabajamos como CSI. Yo digo, no trabajamos como CSI, es totalmente distinto. Pero algunas cosas de CSI sí han servido. Usted, por ejemplo, fíjese que ocurre un hecho, que puede ser un crimen, la gente preserva el lugar del hecho. Usted fíjese que no se mete, que aprendió a que no hay que tocar. Bueno, y eso se aprendió gracias a esa serie. Yo he llegado a muchos lugares y la gente dice, no dejamos que entre nadie, y nadie tocó nada. Nadie movió nada. Y eso son cosas que se aprendieron de esa serie y nos dejaron esas cosas, por ejemplo. Pero después todas las cosas que ocurren, ¿no es cierto?, en esa serie, muchas son fantasía y otras son producto de una tecnología que nosotros no tenemos.
tenemos la nuestra, anda bien, hay muy buen material humano acá en la Argentina, pero dista mucho la tecnología que nosotros tenemos a la que esta gente tiene. Y también hay fantasías. Por ejemplo, en una de las series, no sé si recuerda, a una persona le pegan en el brazo con una pelota de golf y después aparece muerta. Y ellos, por medio de una técnica, podían ver la marca de la pelotita de golf que había pegado. El que juega al golf sabe que la pelotita de golf está pintada, no tiene relieve. Entonces nunca va a poder dejar una marca en el brazo. Bueno, esas son fantasías, ¿no es cierto?, que lógicamente la serie presenta. Pero, insisto, algunas cosas sirven. Por ejemplo, sirvió el hecho de la preservación del lugar. Eso se ha logrado en toda la gente. No tocan nada hasta que no llega la policía. Bueno, eso entonces, si dejo eso, es muy bueno. Y quería llegar a este punto donde, justamente nosotros, me dicen, no tenemos esa tecnología, no tenemos todas esas herramientas, ni toda esa parafernaria o disposición que sostiene, digamos, estas investigaciones y este trabajo del médico. Por lo que uno escucha, por lo que uno sabe, bueno, en mi familia hay médicos también, y hay algunos sinsabores, el trabajo de usted en particular. ¿Qué es lo que lo motivó a seguir y a seguir en este trabajo donde, bueno, en pandemia a veces se hablaba de que los médicos no tenían los barbijos justos o algunas cosas que fueron sucediendo a partir de los pocos recursos? ¿Qué es lo que los motiva para seguir? Más usted en este caso, que tiene muchas herramientas, es letrado, tiene un título de abogado. ¿Qué los hace seguir ahí? Mire, yo en lo personal siempre fui una persona que sufrí mucho las injusticias, ¿no? No me gustaron. No me gusta que quede impune un hecho, que una persona inocente vaya presa. Todo ese tipo de injusticias son las que a mí me han llevado personalmente a tratar de enfocarme en mi trabajo y hacer las cosas bien. Uno se puede equivocar, es parte de la vida, pero ese gusto por la justicia, ese gusto porque se hagan las cosas bien, que no quede nada impune, es lo que a mí me ha motivado y me ha llevado a trabajar. Yo trabajé en la pandemia, tuve que hacer autopsia en la pandemia, al principio con los trajes comunes, después se consiguieron trajes de alta calidad que hoy tenemos, pero había que hacerlas y se hicieron y es como un deber, cuando uno se mete en esto, sabe que la gente está confiada en que uno va a ir a hacer ese trabajo y que uno va a decir la verdad y que uno va a tratar de investigar y de agotar la instancia en la investigación para llegar a un resultado. Con los análisis, con la anatomía patológica, con la genética forense, con la criminalística, con todo lo que tenemos, tratar de llegar a la verdad. En realidad, en la justicia se llega a la verdad jurídica. La verdad jurídica es una verdad que es lo más próximo a la verdad que podemos llegar, sin que exista un testimonio directo o que existan como ahora, que usted ve que hay muchas cámaras. Entonces, al haber tantas cámaras, uno puede ver realmente lo que pasó, pero si el hecho sucede en un lugar donde, por ejemplo, no hay cámaras, nosotros, si no hay una confesión, nunca vamos a saber lo que pasó. Va a ser la versión, por ejemplo, del que quedó vivo, pero nunca vamos a saber si esa versión se ajusta a la realidad o no. Muchas veces, la mayoría de veces no se ajusta porque el que quedó vivo no quiere ir preso. Entonces nosotros debemos reunir indicios, elevarlos, el juez lo elevará a prueba, se irá a un juicio y ahí se tratará de arribar a lo que se llama la verdad jurídica, que es la verdad que se puede armar con los elementos que nosotros encontramos. Por eso es tan importante nuestra investigación y es tan importante encontrar, ¿no es cierto?, los elementos que estén en el lugar del hecho y en la escena, ¿no es cierto? Doctor, y ahora que usted me dice, sufrí muchas injusticias, quería ir justamente por ese lado, tener herramientas como para poder acercarme
a lo que llamamos justicia. Viendo a la distancia y hoy como profesional ya consagrado, ¿siente que logró algo de esa justicia? Sí, en muchos casos hemos logrado que se haga justicia, entre todos, ¿no? Que se imparta justicia, no todas las veces, no lo que uno esperaba, y una profesión con muchos sinsabores, con muchas altas y bajas, y la justicia no es reparativa, porque la víctima que ha sufrido un gran dolor o un daño grave, incluso la muerte, difícilmente pueda recuperar su estado anterior. Tiene cierta satisfacción, lo cual es lógica cuando se llega a una condena y cuando se aprende a un culpable, pero es lo que se puede hacer, más no hay, o sea, no se puede reponer, ¿no es cierto?, un daño, por ejemplo, una mujer que ha sufrido un abuso, y sí, se puede detener y eso causa un bienestar inclusive a la mujer, pero no vuelve las cosas a su estado anterior, a su estado natural, el daño ya está hecho. Entonces a veces uno termina el ciclo, termina el caso y se da cuenta que no ha logrado, nunca se logra, ¿no es cierto?, volver a su estado natural las cosas. Simplemente se ejerce una justicia humana que existe y que debe ser ejecutada. Pero ya pasó, o sea, sin la prevención creo que sería lo mejor, pero una vez que suceden los hechos ya está. Una persona que mata a otra y bueno, va detenida, las penas son de homicidio simple de 8 a 25 años, pero la otra persona ya falleció, ya se murió, no. Claro. Es simplemente no es simplemente, sino digo, es una satisfacción a su deudo, a su familia, que yo la entiendo, pero es como una justicia, ¿no?, que no con un sabor, ¿viste? Que lamentablemente el hecho ya pasó, nadie quiere que ocurra. Entonces a veces te deja, y según el caso te dejan muy, muy triste, muy amargados a veces. Pero bueno, es lo que uno eligió y tiene que poner el pecho y tener el cuero un poco duro. También muchas veces no te olvides que hay dos partes en pugna, y cuando una parte logra su cometido, que es triunfar en el juicio, en la litis, la otra parte se la agarra con vos. Claro. Y te dice que hiciste mal las cosas, te pega con un caño, y bueno, y vos te la tenés que bancar, no podés salir a contestar. Me ha pasado de los dos lados, y bueno, y salen y el forense hizo esto, y el forense hizo esto, parece que fuiste vos el que mató, ¿viste? A la persona, y bueno. Y aprendí de los viejos maestros, dice, usted no conteste, usted hizo su trabajo y lo juzga la justicia. Lógicamente, alguna de las partes va a quedar mal, va a quedar herida, y bueno, te la agarran con vos y te pegan, y a veces, viste, te duele, porque vos haces lo que podés, y lo haces bien, y te entregás, pero es así la cosa. Es como cuando vos seguramente das una noticia de dos personas favoreciendo a una y la otra capaz que se te enoja, y bueno, es la vida, y te digo, lo que pasa es que a medida que te vas haciendo viejo, hermano, todo te va doliendo un poco más, ¿viste? Como todo en la vida. Como todo en la vida. Estoy completamente de acuerdo. Y saliendo un poco del tema, quería preguntar, ¿cuáles son las funciones propias del cargo que hoy ocupa? Bueno, las funciones nuestras son funciones que son inherentes, como te decía al principio, al foro judicial. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo hacer nada si a mí no me lo indica el juez interviniente. O sea, yo no puedo decidir ir a una casa a investigar a una persona lastimada, no puedo ir a una casa a meterme y ver si hay a ver un muerto que está en esa casa, una persona fallecida. No, yo primero voy por indicación de la autoridad judicial. En este caso el juez, en otro caso puede ser el fiscal, que me dice, pasó esto, doctor, vaya a tal lugar, vaya, mira. Entonces yo actúo siempre por mandato judicial. Después mi tarea arranca desde los lesionados, que es lo que más vemos, que son las lesiones cotidianas, las lesiones diarias, que hay riñas, peleas, gente
que ha tenido accidente de tránsito, que ha tenido algún tipo de accidente en el trabajo. Toda esa gente hay que revisarla y describir las lesiones, con una descripción que no sea puramente médica, sino que tenga una orientación médico-legal. O sea, que veamos si la lesión que él dice sufrir, el mecanismo que él relata es idóneo para la producción de esa lesión. O sea, una herida cortante, lógicamente, es como un tajo que usted ve en la piel, la persona dice, sí, míreme, el fulano de tal con un cuchillo me hizo este tajo. Entonces nosotros ponemos que la lesión que presenta en tal lado, que mide tanto, es una lesión cortante compatible con el mecanismo que esta persona relata. No es lo mismo que uno ve una lesión cortante y el otro le diga que le pegó un martillazo. O sea, tiene que cerrar más o menos el relato y nosotros eso le tenemos que informar al juez. Le decía los accidentes de tránsito y los accidentes graves, nosotros nos apersonamos directamente en el nosocomio donde la persona está internada, hablamos con los médicos que lo atendieron, lo revisamos. Los abusos, todo lo que sea abuso sexual, también el forense actúa por indicación del fiscal, del juez, tanto en hombres como mujeres. Se han dado últimamente muchos casos, hay muchas denuncias de abusos sexuales en menores. Y algo que estamos viendo últimamente que ha crecido mucho es el abuso sexual de los menores en manos de otros menores. O sea, porque el menor era abusado antes por el adulto, que era lo que siempre veíamos, pero últimamente están siendo abusados por otros menores. Suele ocurrir en algunos institutos donde están privados de la libertad. Bueno, todas esas cuestiones la vemos nosotros. Y cuando hay alguna muerte, por ejemplo, una persona fallece, una muerte violenta, las muertes violentas se entienden por accidente, homicidio o suicidio, somos convocados, ¿no es cierto?, para realizar la autopsia. También puede ocurrir que una persona fallezca en su domicilio y se le extienda un certificado de función, que el médico no le quiere extender un certificado de función, entonces la causa de la muerte debe ser investigada y interviene el médico de policía y después el médico forense. Solamente en la provincia de Córdoba hay una unidad especial que va a domicilio con médicos legistas a constatar la muerte y si puede las lesiones de la misma. Pero lo demás tenemos que ir nosotros. Y bueno, y las autopsias, le decía, médico legal en los casos ordenados por los jueces. También intervenimos que hoy estuvimos justamente con un caso cuando se denuncia algún problema de responsabilidad médica y muchas veces ocurre, como ocurre hoy, que el fiscal pide la exhumación de un cadáver que ha sido enterrado, en este caso, hacía 10 días, porque hubo una denuncia de mala praxis. Entonces hay que ir, exhumar el cajón del cementerio, llevamos el cuerpo a la morgue y realizamos la autopsia pedida por el fiscal. Esos son parte, digamos, y también en muchos lugares, por ejemplo acá los forenses hacen todo lo que sea la pericia laboral. Cuando hay un accidente laboral y hay una demanda laboral, nosotros examinamos al paciente y determinamos la incapacidad que tiene, si ha tenido lesión, si presenta secuela. O sea, es bastante variado, digamos, el trabajo. Doctor, le hago una pregunta con respecto a los procedimientos realizados, a los casos de los cuales más es convocado. Hay una pregunta que no tengo claro. ¿Los interrogantes periciales los propone el juez? ¿Ustedes los asesoran para esos interrogantes periciales? Bueno, ¿en qué consiste? Bueno, estudiar este cuerpo, en particular alguna zona. Ustedes ya se manejan, digamos, a partir de los lineamientos técnicos científicos de su especialidad y no esperan interrogantes periciales. ¿Cómo se define eso, doctor? Todo depende del tipo de pericia. ¿Por qué? Porque si usted tiene una pericia, por ejemplo, de una responsabilidad médica, y bueno, va a haber un pedido de autopsia por parte del fiscal interviniente, pero también va a haber puntos periciales de parte de la parte demandada. De la demandante, o sea, el demandante se llama actor en la justicia, del actor y también de la demandada. Pero ahora, cuando hay un homicidio
y tenemos que hacer la autopsia, el fiscal va a ser el que va a proponer, ¿no es cierto?, los lineamientos, porque la mayoría de las veces usted no tiene quién fue el responsable. Entonces no va a haber una contraparte hasta que detengan a alguien. Y por ahí puede ser que la detención se realice, no sé, 10, 15 días, un mes después o años después. Entonces nosotros no podemos esperar eso para hacer la autopsia. Entonces sí tenemos un procedimiento estándar, un protocolo de autopsia para todos los casos. Porque no es lo mismo hacer una autopsia de una causa donde hay varias partes involucradas, hacer una autopsia donde no hay nadie detenido. Fíjense, por ejemplo, este caso que ayer fue que se determinó el caso de Nora Dalmazo. Cuando Nora Dalmazo muere, hasta el día de hoy todavía no hay un culpable. Claro. Entonces usted no va a tener una contraparte que va a presentar puntos periciales. Eso lo determina el juez, el fiscal, y nosotros también con nuestra capacidad, con lo que podemos saber, le hacemos cosas y le decimos al juez, mire, le conviene hacer esto, otro. Es parte de un conjunto que trabaja en el tema. Doctor, usted realmente es clarísimo, se nota que claramente practica la docencia, increíblemente... Gracias, muy amable. Ya cumplimos con el horario, pasaron los 30 minutos, me quedaron muchísimas cosas por preguntar. Qué rápido, realmente sí. La pasé muy bien, bueno, volando. Me agradezco, yo también disfruté muchísimo porque por su lenguaje amigable a pesar de la ciencia, donde creo que tanto la audiencia como yo pudimos comprender perfectamente de qué se trata. Así que, bueno, le doy las gracias. Realmente de corazón valoro muchísima esta participación que tuvo en este programa llamado Escena del Crimen y bueno, de esta manera damos por finalizado un programa y nos vemos la semana que viene con un nuevo invitado. Muchísimas gracias. Gracias, Federico, a usted y a su audiencia, muy amable. Muchísimas gracias.